Hola, muy buenas. Aquí estamos, muy feliz por este ratito que vamos a pasar hablando con Flor Elizabeth, que es mentora del Sagrado Femenino y vamos a hablar de Lilith y vamos a explorar en este Sagrado Femenino muy profundo y muy intenso. Además, Flor también es astróloga y sobre todo acompaña a mujeres a conectar con esa matriz creativa y de atraer también, ¿no? Toda esa abundancia al mundo. Así que un placer, bueno, y muy importante, es mi hermana de el camino de María Magdalena y el camino de recordar cómo somos el cielo anclado en la tierra. Así que un besazo enorme, gracias por estar aquí. Ay, Mar, hola, un beso. Gracias a vos por esta invitación, hermana de Tribu Lunar también. Así que hermana de la Rosa, hermana de Luna. Y bueno, un placer por estar aquí compartiendo con vos y con toda tu comunidad hermosa. Es interesante además que comentan lo de Hermana de Luna porque justo nos acercamos a una luna llena en Capricornio, ambas tenemos luna en Capricornio, entonces y justo antes de empezar a grabar estábamos hablando, ¿no? Del recordar esa memoria ancestral, el cómo no necesitamos certificados para muchas de las cosas que ya sabemos y lo traigo de entrada porque creo que Lilith también está rompiendo, ¿no? Esa certificaditis que tenemos en algunos momentos. Y Amo, certificaditis. Y es parte, ¿no? De decir, hay una sabiduría que traemos de fábrica y que es memoria y que simplemente es hacer esos procesos de recordar. Entonces, me encantaría empezar por cómo llegó Lilith a tu vida, ¿no? Y después vamos a ir viendo también en los diferentes signos cómo se puede llegar a expresar y siempre teniendo muy en cuenta que Lilith requiere ese bucear energético, ¿no? Entonces, que ahora mismo simplemente vamos a eh, tocar, ¿no? Un poco la superficie. Sí, a abordar. Ujú. Bueno, ay, Lilith ha sido clave en mi camino. Inclusive Lilith en conciencia llegó a mi vida antes que María Magdalena. La recordé a Lilith antes que María Magdalena, aunque tienen mucho que ver justo Lilith y María Magdalena. Lilith llega a mí en un momento en el que yo había empezado a profundizar y a estudiar en el sagrado femenino y de hecho había empezado a estudiar una formación, yo digo transformación más que formación, porque son esos estudios justo que nos transforman, ¿no? Completamente, que exceden la cabeza, de mujer medicina, como mujer medicina, con una escuela mexicana. Y allí se abrió una puerta con la astrología. Yo empezaba en ese momento a conectar, lo primero que hice en mi camino fue conectar con la ciclicidad lunar, ¿no? Hace ya muchos años. Entonces conectar con los ciclos de la luna, con la ciclicidad lunar y de ahí conectar con la astrología hubo medio paso. Ahí comienzo a conectar con la astrología y en esta escuela donde yo estudiaba y empecé toda mi profundización muy chamánica además con lo sagrado femenino, eh, empecé a estudiar astrología, astrología chamánica, y allí es donde conozco a Lilith. Y hice mi labor con Lilith, que fue muy profunda, yo ya venía hacía muchos años de un trabajo personal muy hondo con mi árbol genealógico. Entonces fue muy loco porque cuando a mí me llega la información de Lilith desde la astrología y desde la información que Lilith trae desde la astrología y también a nivel arquetípico, ¿no? En su dimensión como diosa. Entonces yo cuando conozco a Lilith pude identificar inmediatamente, porque venía haciendo toda una labor con mi árbol y con mi linaje, acerca de dónde estaba y quién era esta Lilith. O sea, lo que cuento con esto es que Lilith ya nos acompaña a todas desde mucho antes de conocerla y de tener conciencia de ella. Y a mí me pasó eso cuando llega a través de estudios y de la astrología. Lilith es como un portal multidimensional que te abre justo a toda tu labor con tu recuerdo
de la esencia femenina más profunda y por otro lado a todo el dolor que trae la herida en la energía femenina en tu árbol genealógico. Entonces, te trae usualmente todo lo que tiene que ver con memorias de dolor, que muchas veces están muy bloqueadas en el linaje. Entonces, así la conocí, empecé a hacer esa labor en mí que me transformó absolutamente y que se sumó a la labor que yo venía haciendo con mi árbol genealógico, con mis ancestras, ¿no? Justamente muy especialmente con el linaje femenino. Y bueno, fue un camino de ida, fue un camino de ida. Así llega Lilith y con el tiempo, bueno, yo tengo una Lilith muy fuerte, entonces con el tiempo fue uno de los primeros espacios desde Diosa Madre que además fue como una noche, o sea, me bajó que tenía que hacer esto y fue en una noche de desvelo que levantarme y escribir lo que había que hacer con esta labor y empezar a ofrecer la labor con Lilith, que siento que es esencial en el camino de las mujeres, de conectar con nuestro poder personal, de recordar esto que vos acabas de decir, que somos este puente sagrado entre el cielo y la tierra, y de, yo digo siempre, rescatar ese poder que ya tenemos. Mm, Sí, me encanta que mencionas eso porque a mí justo trabajando más con Venus en el inframundo, ¿no? Me llegaba mucho que no necesitamos empoderarnos, sino que se trata, porque empoderar suena como algo de externo adentro, ¿no? Y era más como una cita de Rumi sobre el amor, que dice que simplemente no es buscar al amor, sino quitarte todas las corazas que te has puesto que que no te acercan a lo que ya es, ¿no? Al amor que ya es, pues igual con el poder. No se trata de empoderarnos desde fuera, sino soltar todas esas capas, bloqueos, contracciones no internas que hacen que no nos demos cuenta de lo poderosas que ya somos, ¿no? Que el poder Sí, no necesitamos que nadie más nos valide desde fuera y, y me encanta también cómo se entreteje con el momento presente, ¿no? De hacerlo justo, acercándonos a este solsticio, a esta luna llena, que es Cáncer Capricornio, que es el eje de la memoria, ¿no? Entonces, como en este eje de la memoria estamos trayendo a la memoria de ese dolor exiliado, ¿no? Por decirlo de alguna manera y me encantaría que nos contaras un poco cuál es su historia, ¿no? Cuál es la historia de Lilith dentro de cada una de nosotras y cómo nos sí. ayuda a conectar con ella, a conectar con ese poder que ya somos. Sí, me encanta esto que decís, Mara, vos sabés que yo siempre digo, transforma tu herida, enciende tu poder, ¿no? Con Lilith, es un poco el lema, es transformar, a lo que nos invita a ella es a transformar nuestra herida y a encender nuestro poder, más eso lo hacemos nosotras mismas, nadie lo puede hacer por nosotras. Entonces, bueno, Lilith tiene, siempre digo, como dos dimensiones que son ambas súper importantes. Una es una dimensión que tiene que ver con lo que ella nos trae como diosa, como arquetipo femenino, que siento que es muy importante rescatar a nivel no solamente individual dentro de cada una de nosotras, sino a nivel colectivo, porque claramente toda la historia de Lilith nos remite al patriarcado y a la versión de la historia que el patriarcado nos contó, ¿no? Entendemos el patriarcado, siempre lo aclaro, no como los hombres, sino como todo un sistema, ¿sí? No hablamos, el patriarcado es todo un sistema político, económico, religioso, un sistema de dominación, de opresión, en el que hemos sido oprimidas hombres y mujeres, ¿no? Entonces, dentro de este contexto es de donde también enmarcamos, ¿no? A Lilith, a lo que ella implica como diosa, como arquetipo, y luego a partir de ahí a lo que implica en su dimensión astrológica, ¿no? Entonces, por un lado, desde lo que es cultural, tenemos lo que se nos contó de Lilith desde el mito patriarcal, lo que se nos contó y lo que no se nos contó, porque usualmente mucha gente ni siquiera sabe quién es Lilith. De hecho, no sé, yo hace 20 años no tenía ni idea quién era. Y la primera vez que escuché, dijeron, una vez escuché un filósofo hablando de Lilith y decía que fue la primera mujer de Adán. Y yo digo, ¿qué? O sea, vengo de... Mi mamá es catequista, imagina. O sea, entonces venimos de ahí muchas de nosotros, ¿no?
la formación judío-cristiana. Entonces, que me digan que Adán había tenido otra mujer que no era Eva, para mí era como que me digan, no sé, el cielo es, no sé, Era ¿de qué verde color? antes que azul. Entonces es como, claro, que entonces de verdad es que mucha gente ni sabe quién es, ¿eh? Es como, no sabe quién es. Otras personas tienen muy demonizada la figura, porque claro, a ella se la demonizó. El mito patriarcal cuenta, también yo siempre aclaro esto, ¿no? En verdad, todo lo que sabemos de Lilith es acerca de lo que se nos contó de ella, y como todo mito hay que ver qué fue de verdadero, ¿no? Y en este despertar de la galaxia en el que estamos se están como revelando cada vez más, ¿no? Muchas cuestiones de qué historias nos contaron, ¿no? Tantos mitos a nivel cultural. Más, siempre digo que más allá de la historia en sí, lo interesante con Lilith es ver lo que nos activa y despierta, más allá de lo que pasó o no, de lo que dice el mito o no, ¿no? Que lo mismo, es un mito patriarcal. Lo que dice el mito muy sucintamente es que Lilith fue la primera mujer de Adán y que hubo un momento en el que se sintió muy poco cómoda en el paraíso y que escuchó el llamado de su alma y se fue del paraíso, y abandonó a Adán y abandonó al paraíso y se fue inclusive a un lugar en donde hay diferentes versiones del mito, ¿no? Pero se la demoniza y empezó a tener relaciones con demonios y a tener hijos mitad humanos y mitad demoníacos, ¿no? Hay toda una historia en donde justamente se la demoniza. Lo que se dice es eso, porque además ella osa pegar un grito, nombrar a Dios, que nadie puede nombrar a Dios, y ella encima, mujer, siendo mujer, lo nombra. Entonces, lo que nos dice el mito es eso, y que Adán se queja con Dios y que la mandan buscar, pero ella se niega a volver, porque ella, ¿no? se recluye en una cueva a orillas del Mar Rojo, y después hay como ella lo que se dice es eso, ¿no? Que se queda como teniendo una vida promiscua y además que es maligna, y entonces por eso después Dios le pone a Adán otra mujer, que es Eva, a la que después la hacen quedar como la culpable de todo el pecado original. Entonces Eva también merecería, ¿no? Como otra reivindicación como mujer y como diosa. Y bueno, y después todo lo que nosotras sabemos, ¿no? Del pecado original. Y también dentro de todo el mito y la historia que se hace del pecado original, del paraíso, de la pérdida de la conciencia, porque Eva lo tienta a Adán, se dice, dentro de las interpretaciones de las diferentes corrientes del mito, que la serpiente que le ofrece a Eva esta manzana por la cual el ser humano cae en desgracia, ¿no? A través del pecado original, y es yo creo que es el origen de toda la neurosis de la humanidad, ¿no? Esta historia. Bueno, la culpa además de Eva la tiene la serpiente, que dicen algunos que es Lilith, que vino justo para vengarse, ¿no? Bueno, de Lilith, muy sintéticamente, se dicen cosas muy horribles. Entonces, o no se la conoce o se le tiene miedo. Y de hecho, tiene mucha mala prensa, se dice cosas espantosas de ella, se la vincula con la sexualidad, además con la sexualidad a la que también se demoniza, que nosotras también sabemos que es tan importante rescatar la sexualidad como fuente de vida, como fuente de creatividad, como fuente de todo, ¿no? Pero son todos estos mitos judeocristianos que en realidad lo que han hecho es contarnos historias en donde a todo lo que verdaderamente empodera se demoniza. Y a Lilith entonces así se la demonizó, lo mismo que a María Magdalena. Se nos hizo creer que María Magdalena era una prostituta, no se le dio el lugar que tiene como mujer de Yeshua, como madre de sus hijos, como sacerdotisa, como mujer sagrada. Entonces, esto es lo que se ha hecho con todo lo femenino sagrado, se lo ha demonizado. La diosa ha sido exiliada. Entonces Lilith, como diosa primigenia, ha sido exiliada, con todo lo que representa. Entonces, como diosa Lilith, ¿qué representa? Representa ese poder femenino, profundo, ancestral, esa voz que nos dice: no te traiciones, conecta con la verdad de tu alma, conecta con tu cuerpo,
Conectá con todo tu poder, conectá con lo que te pide el útero, conectá con lo que late en tu corazón, conectá con lo que se abre en tu visión, activa tu serpiente, activa tu kundalini, ¿no? Es la mujer indómita que hay en cada una de nosotras. Y también, por supuesto, entonces, es la que ha sido excluida, la que ha sido juzgada, la que ha sido rechazada, la que ha sido insultada, la que ha sido mal nombrada, al igual que María Magdalena. Entonces, esa es Lilith y esa dimensión de Lilith es la que todas tenemos, la que ha sido excluida, la que ha sido exiliada, la que no ha sido nombrada, la que ha sido castrada. Entonces, cuando conectamos con Lilith, conectamos con todo eso en nosotras. Y eso a lo que refiere, ¿no? A nivel cultural. Es la mujer sabia y salvaje, la que no se deja domesticar, la que hace lo que se le da la gana, ¿no? Es la que no se queda en la comodidad del paraíso para ser la nena buena, ¿no? Es la que va por lo que le pide el alma y por eso ha sido demonizada y entonces esa es la que tenemos que todas recuperar para dejar de ser esas nenas buenas complacientes, ¿no? Que hacemos las cosas para que nos den la palmadita y creo que en general a las mujeres entonces nos conecta con una parte que hemos, que culturalmente en el inconsciente colectivo se excluyó, que ha sido totalmente castrado en todas las mujeres de nuestro linaje, por lo tanto en nosotras, y que en nosotras mismas entonces está en nuestro inconsciente colectivo y está en nuestro propio inconsciente, está en las memorias de nuestro útero y está entonces en la propia tirana interna que cada una de nosotras tiene. Entonces, a nivel cultural es esto, y bueno, lo interesante es que Lilith está en nuestra carta natal, y eso pocas veces se sabe, porque cuando solés ir a un astrólogo a que te hagan una carta natal, nunca te la nombran a Lilith, ¿o no? Y si querés ahora vamos al aspecto astrológico, ¿no? Que trae Lilith. Pero no quiero, me tomo un mate y así, porque si no, no doy bocado. Me Así encanta, metes bocado, digo. me encanta todo y ahora, como decías, ¿no? Ahora vamos al aspecto astrológico, pero ese retornar al sagrado femenino serpiente es imprescindible porque además es transcultural. En este caso con Lilith se habla mucho del el inicio, ¿no? De la cultura judeocristiana, pero realmente si vamos a la India tenemos a Shakti, tenemos, si vamos, es como hay diosas serpientes en Creta, en Egipto tenemos Sí, a Wajet, que era una cobra. Todas las diosas ancestrales se han Ixchel, la conectado. diosa maya, Ixchel. Exacto. Y Shell, es como que las y serpientes aladas son parte de la energía femenina que conecta ese cielo y esa tierra. Entonces, yo creo que también hay un exilio dentro del propio cielo, cuando el dios se convirtió solamente en un dios masculino. Y a esa Claro. diosa Cosmos se le quitó el poder del útero cósmico, ¿no? Entonces, parece que es algo como intangible, pero ese trasfondo de quitar el poder al útero, tanto cósmico como de mujer, como el terrenal, eh, tiene muchas implicaciones a muchos niveles, ¿no? Muchas. En nuestra sexualidad, en nuestra creatividad, en nuestra fuerza vital que mueve todo lo que hacemos, y la Ay, mayoría de las mujeres estamos agotadas tratando de seguir un horario, un sistema, una cajita que reprime esa energía vital que es absolutamente inclasificable y que no se puede meter dentro de una caja. Entonces, ahora, de hecho, al hablar sobre las heridas, ¿no? En los diferentes elementos, siempre es de, no elementos, en los signos, siempre teniendo en cuenta que es esa pincelada, ¿no? Que realmente no la podemos meter en una caja y que para Lilith, para cada una de nosotras, como para la energía Shakti en cada una de nosotras, ¿no? Es inclasificable, va más allá. total. Entonces la Sí. carta natal nos sirve como un portal para acceder a algo energético que ya está ahí y que habla de algo que ya sabemos que está ahí, pero teniendo muy en cuenta que la experiencia la tiene que vivir una misma
y Sí, transitarla una en cuerpo presente, ¿no? No se puede vivir a través de un papel ni de una lectura. Y de hecho, Flor va a organizar un taller que dejaremos la información abajo para si queréis hacer ese proceso de ir más profundo, no solamente a la teoría de Lilith, sino a vivir y encarnar a Lilith en... sí, a lo que nos trae a cada una. Porque en realidad a mí lo que más me flashea de Lilith es que cuando te das cuenta, primero es esta dimensión que traes que me encanta de... Es lo anti-logos en realidad, es lo que no se puede clasificar y casi no se puede nombrar, porque lo femenino profundo es tan invisible y a la vez tan poderoso que es difícil de nombrar y es imposible de clasificar directamente, ¿no? Y Lilith, así como ha sido ocultada a nivel cultural como diosa o como ha sido vilipendiada como diosa, en la astrología tampoco ha sido tenida en cuenta, tanto que es la luna negra y tanto que ni siquiera es un cuerpo físico, sino que es un punto matemático en el cielo. Entonces, la incorporeidad de Lilith hasta en la astrología es muy impresionante. Entonces, Lilith en la carta natal es la luna negra, lo que se conoce como la luna negra. Y si la luna nos habla de nuestro inconsciente, Lilith nos habla del inconsciente del inconsciente. O sea, Lilith suele ser un punto ciego en nuestra carta. Y Lilith en nuestra carta entonces nos trae esa información tan sutil y tan profunda que solo cuando la leemos y podemos ver decimos, o sea, es como, yo siento que Lilith acomoda así esas piezas, es como que te entra, es como si tuvieras una pieza de un puzzle y vos la pones ahí y decís, ¡ah! Es como la información siempre estuvo ahí, pero hay algo que te trae, es como que te da un empuje y una fuerza que hace que eso se haga así, se cristalice y vos lo puedas ver y lo puedas entender y poner en contexto de todo lo demás. Entonces te trae esta información, ¿no? Como decís que es difícil de, ahora vamos a decir así como signo por signo, pero es algo que a mí no me gusta simplificar justo porque tiene mucha profundidad y porque además siempre tiene que ver no solamente Lilith en qué arquetipo está, sino en qué casa está, o sea, en qué escenario de tu vida se da y cuáles son los diálogos que tiene Lilith con los otros personajes de tu carta, porque eso también es muy importante, ¿no? Agrega mucha información. Entonces no es la Lilith sola así, sino que es la Lilith en contexto con toda tu carta como gran portal también. Lo que yo siento es que Lilith en la carta natal de las mujeres es un gran portal que justo ha sido ocultado, por la propia astrología más patriarcal, ¿no? Porque nos abre una dimensión muy profunda, muy femenina, muy invisible, muy incómoda, porque Lilith es la que no es domesticada, justo porque no se deja domesticar, y es la que también nos lleva a habitar, por eso es una labor, la labor con Lilith a mí me conmueve cada vez, porque es muy amorosa, nos conecta mucho con nuestra vulnerabilidad, nos toca puntos de dolor, nos toca puntos que no queremos ver a veces o nos cuesta ver porque activan dolor, activan vergüenza, activan culpa, activan enojo. Lilith, claro que activa enojo, más es mucho más que el enojo, porque a veces a ella se la vincula mucho solo con el enojo, ¿no? Y a mí siempre me gusta rescatarla, que el enojo también es parte de ella, es parte de ese fuego muchas veces, pero es mucho más lo que ella activa. Y por eso a veces nos duele o es incómodo o porque además en nuestra carta natal nos habla justo de heridas de nuestras ancestras. Entonces nos trae cuál es la herida del linaje femenino en nuestra carta. Y a veces nos lleva a historias muy concretas de nuestro árbol genealógico. A veces no podemos acceder a esas historias porque no las tenemos en conciencia, porque a veces no tenemos una mamá o una abuela que nos diga realmente lo que pasó, mas yo te puedo asegurar que lo que hacemos es conectar con el alma de esa historia y con esa alma, ¿no? Entonces, lo que nos permite es visibilizar esas historias de dolor en nuestro árbol. Que esas historias de dolor en nuestro árbol que nos impactan en nuestra vida hoy y como vos decís, a veces nos impiden conectar con una sexualidad plena, con una creatividad plena, con una abundancia plena, con una capacidad de sacar la voz,
con un cuido de nosotras mismas, y ahí es donde, de acuerdo un poco al arquetipo donde está, trae como un titular, ¿no? De una herida que si querés vamos haciendo Sí, vamos a ello. por sí, ¿no? Exacto. Así como esto, aclarando otra vez esto, que es como muy genérico y que esto, Lilith en sí es muy profunda, entonces, más por ejemplo en Aries, es la herida en la guerrera sagrada, es la herida en la energía masculina y es la herida, la Lilith en Aries tiene una gran alquimia que tiene que ver sí con el enojo, ¿sí? Entonces la herida está en la guerrera, es como el título es ese. En Tauro la herida está en el cuerpo, y lo digo y respiro porque es fuerte, ¿no? La herida está en el cuerpo y la herida está también en todo lo que tiene que ver con los atributos de la diosa, con el dinero, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver justo con la conexión con nuestro cuerpo, con la sensualidad, también con la sexualidad, con la capacidad de manifestar, con la abundancia. La herida profunda está ahí. En Géminis, con la voz, con la comunicación, con la posibilidad o la imposibilidad de sacar la voz, con las mentiras, con los secretos, con los tabúes, con lo no dicho. En Cáncer, tengo que ir de a poco porque es como que es un montón cada... Siento Ujú, que... se siente. ¿Lo sentí? Sí, sí. Es que no se puede correr, porque es muy grande en realidad lo que abre, ¿ves? Parece un título así, pero viste ya el título solo. Mm. En Cáncer, la herida es en el útero, en la esencia femenina, en las aguas, en la maternidad, en todo lo que el arquetipo de la maternidad trae, es en la nutrición. Es muy profunda también y muy sensible, ¿no? En cada una es profunda y sensible y claro que en algunas toca muy la esencia femenina y, y obviamente que en algunas áreas de la carta es mucho más sensible, ¿no? El Leo, la niña, la imposibilidad de tomar el brillo, de liderar tu vida, de expresar también. La herida es en la niña, está muy marcada ahí. Eh, en Virgo, en la sacerdotisa. En el orden y el desorden, en el caos, en el desequilibrio entre el orden divino y el caos, en el cuidado personal, en el trabajo, en el servicio, ¿sí? Libra. Sí, tía, me quedé ahí, me quedé. Libra, en la pareja, en los vínculos, en el desequilibrio, en todas las relaciones, en la traición a una misma, en Libra también, ¿sí? Hay algo de Lilith que tiene que ver con la necesidad de mirar ahí donde nos traicionamos, ¿no? Eso es un poco en todos, ¿no? Ahí donde no nos estamos mirando, donde no nos estamos dando lo que necesitamos. En Escorpio, la herida enorme en Escorpio es en el poder personal, pero así, como la incapacidad de tomar nuestro poder y todo lo que conlleva el poder. Entonces en Escorpio también es muy fuerte la sexualidad, más fuerte que en Tauro todavía, es más fuerte todo lo que tiene que ver con intercambios energéticos y claro, porque también tienen que ver con todos los dominios de la diosa, ¿no? Todo lo que se nos dijo que es sucio, el sexo, el poder y el dinero. Entonces, en Tauro es muy potente, en Escorpio también, y la herida en la chamana también, ¿no? Hay como la Lilith de Escorpio es muy potente, es muy fuerte. En Sagitario la herida, así muy sucintamente, está justo en la mujer sabia y salvaje. Está en la libertad, en la imposibilidad de tomar esa libertad y de vivirnos libres, despeinadas, ¿no? Amándonos completas. Hay también una herida, esencialmente en todas las Liliths, más en estas y especialmente en las de fuego, también una herida en el animal,
en nuestra parte animal, porque Lilith sí nos conecta con nuestra parte animal. Entonces siempre nos va a llevar, pero en algunos casos muy especialmente, a conectar con esa mujer salvaje que somos, con nuestra parte instintiva, ¿no? Y en Sagitario eso también lo trae, también con temas que tienen que ver con la imposibilidad de confiar en nuestras creencias, en nuestra verdad personal, en aventurarnos a tomar nuestra vida, ¿no? Libremente. Eh, en Capricornio la herida es muy potente y tiene que ver con la legitimidad, con el no sentirnos legitimadas, con el sentir que no ocupamos el lugar que tenemos que ocupar, que no sabemos dónde meternos, que nunca encontramos nuestro lugar en la vida, en nuestros vínculos, que no logramos ese reconocimiento. La herida es en la visibilidad, muy grande en Capricornio, tiene mucho que ver con eso. Como todo lo que tiene que ver con Capricornio, una Lilith en Capricornio, también esto lo quiero mencionar muy especialmente, trae una labor del legado para la humanidad muy grande. Entonces, hay una herida en la memoria ancestral y en la de las abuelas muy, muy grande, ¿no? Y en el femenino profundo, en el masculino, ¿no? Por ser Capricornio, tiene mucho que ver con lo masculino, pero como esa otra mirada de Capricornio que también nos habla en el fondo de una herida femenina como la cabra con cola, ¿no? Muy, muy antigua. En Acuario es la herida en la visionaria, en la posibilidad de poder confiar en tu revolución, en tu excentricidad. Hay una herida muy grande en lo que tiene que ver con el sentirte sapo troposo en todos lados, ¿no? En la dificultad de encontrar tu comunidad, tu red, ¿no? En todo lo que tiene que ver con no sentirse especialmente fuera de lo común. Lilith siempre se siente fuera de lo común, ¿no? Pero en algunos signos es como esto más fuerte. Y Piscis es la herida de la bruja. Y a veces es muy loco porque a los talleres a veces vienen y hay un montón de Liliths en Piscis y es porque es muy fuerte la herida de la bruja que tenemos. Es muy sintético esto, ¿no? Es la herida de la bruja. Fuimos quemadas, algunas de nuestras abuelas fueron quemadas por ser. La esencia femenina es la de contactar con lo invisible, de ser esas mujeres que nos animamos a conectar con esas otras dimensiones, con la intuición, con la visión, ¿no? Con la dimensión profunda de lo femenino que tiene que ver con lo no tangible y con el ser esas brujas que somos, ¿no? Y el reivindicar es ya el hecho de la palabra brujez, ¿no? Que es tan femenina y bueno, ya sabemos también, es parte de lo que el patriarcado ha también abolido, la quema. Entonces, lo digo también y ya, ¿no? Es como mujeres en nuestro linaje, ¿cuántas mujeres ahora estamos saliendo del placar, las brujas, esta generación estamos pudiendo, pero todas venimos de mujeres, muchas, que han tenido que morir adentro del placar o ahogando sus visiones, ¿no? Entonces, la Lilith en Piscis es de una sensibilidad muy, muy, muy grande también. Así que es como así un pantallacito, un pantallacito de... nunca lo había hecho así, es tomar de este pantallazo así. Siento, todo este rato estuve sintiendo la piel de gallina y la emoción también, ¿no? Porque siento que haciendo este pantallazo sagrado que acabo de hacer, estamos nombrando a todas las ancestras, todas, de todas, y estamos haciendo como una gran honra y una gran visibilización de lo femenino todo, de la diosa, porque como todos los arquetipos del zodíaco, y cada Lilith, en este caso estamos hablando de Lilith, cada una completa un aspecto nuestro. O sea, todas tenemos a todos los arquetipos en nuestra carta natal, por lo tanto, todas tenemos una parte de cada Lilith que revivir, ¿no? Claro que tenemos, al tenerla en un área de la carta y en un signo, hay una parte que está más en sombra, pero claramente todas necesitamos tener a estas 12 Liliths, ¿no?
en estos dos arquetipos súper despierta, porque es la voz de nuestro instinto. Entonces, bueno, la labor con ella es inmensa y es mucho más mágica de lo que puedo nombrar, porque realmente conectar con ella es una iniciación. Y como venimos hablando también hace un rato, la iniciación no es algo que pueda darte nadie de afuera, sino es algo que solo vos podés transitar en la medida que te permitas experimentar, explorar y dejarte atravesar por, por la experiencia, por la información. Por eso no suelo tampoco dar así como mucho título, porque la invitación con Lilith y con todo, en Diosa Madre con todo, siempre es a ir mucho más allá de la mente. Siempre queremos saber, ¿no? Y esto con la cabeza, muchas veces, ¿no? Lo necesitamos porque la mente también lo necesita, más la invitación es siempre todo a que no quede en una información de la cabeza, sino a poder pasarla por el cuerpo, por el corazón, por la visión, por todos nuestros cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el energético, y es ahí donde se produce la transformación y la iniciación. Si no hay cuerpo, si no hay experiencia, si no hay emoción, no hay iniciación, ¿no? Queda en una información más que metemos en nuestra cabeza y no pasa de ahí. Y entonces ahí es como todo lo femenino. Para que sea iniciación, para que sea transformación, tiene que exceder ampliamente el logos, la palabra, que también es una llave, la palabra encendemos. Fíjate que ahora con este rato estamos encendiendo, ¿no? A través de la palabra, más siempre hay capas muy sutiles, ¿no? Que además, una vez que conectamos con Lilith también, ella nos damos cuenta que siempre estuvo ahí esperándonos y siempre vuelve y siempre está, ¿no? Siempre está y siempre nos va trayendo nuevos... yo sigo descubriendo, Lilith me sigue trayendo, ¿no? Revelaciones y mira que hace mucho conecto así con ella y es infinito como la diosa madre, como la infinidad femenina, es infinito, es el cosmos, el útero cósmico, ¿no? Es como, es mucho, Es mucho, es ya mucho. hablé mucho, Se ha ya sentido. hablé demasiado. No, pero se ha sentido muchísimo, ¿no? Como la palabra también tiene ese poder energético de movilizar y movilizar como ese caldero de transformación y ya cada una escucha su llamado y Flor tiene esa invitación a ir más profundo con este taller que va a realizar, que ahora me encantaría que hablaras un poco, ¿no? De qué es lo que vas a hacer, pero sí que quería mencionar en esa parte de traer a todas esas heridas que al final son un poder también, ¿no? Como cada una de esas 12 heridas son 12 poderes Oh, realmente y sí, cómo los reclamamos como parte nuestra, como nuestro derecho de nacimiento, como mujeres al ser mujer, ¿no? Por el cuerpo. También la parte masculina lo mencionábamos antes de empezar a grabar, pero en este caso es como yo creo que en las mujeres hay esa desconexión del cuerpo que es muy importante que hagamos entre nosotras, de decir, hay una sabiduría interna, la que sabe, es como la que sabe, sabe y no necesita, y me parece muy interesante que incluso antes de grabar y que después lo hemos mencionado en esta parte de los certificados, que vuelvo a mencionar porque creo que es parte de lo que Lilith quiere traer en el vídeo de decir, no necesitamos certificados para ser experta y maestras en nuestra herida y nuestro poder. Porque si hemos transmutado, pero es muy importante hacer esa transmutación, porque si estamos intentando, por ejemplo, sostener el espacio de otras personas, pero estamos 100% en la herida, no es posible, no es el momento todavía. Y yo lo mencionaba el otro día en otro taller que hablaba de voces de una nueva era, y era como, yo tuve unos años donde simplemente hacer mi proceso de herida, ya con eso yo tenía suficiente durante 4 o 5 años porque fue muy intenso. Ya después, como parte de ese proceso de transmutación energética interna,
empezaba a escuchar la voz de decir, ahora te toca subir y simplemente sostener a otras personas que hacen su proceso. Y realmente tú no eres la que hace el proceso por la otra persona. La persona lo hace en sí misma, pero tú estás sosteniendo un espacio sagrado en el que se siente segura. Entonces, claro, la Lilith de Escorpio, chamana, hablando. Entonces, en ese proceso no hay nadie que nos pueda certificar de has hecho tu transmutación o no, sabiendo que eso no acaba. Entonces, teniendo claro que no acaba, sí que hay un momento en el que ya la energía te da para sostener a otras. Y hay un momento en el que lo único que puedes hacer es transmutar la propia. Entonces, yo creo que ahí esa humildad es muy importante, ¿no? De decir, Fundamentales. y no es Sí, mejor o peor. La persona que ya es como que cada uno está en la fase en la que está y el llamado está en... Y simplemente hay veces que nos lleva un tiempo y que es importante vivir ese momento de sí, transmutación personal y al mismo tiempo tener claro que aunque sostengamos espacio para otras personas, seguimos en transmutación sí, personal. Y lo hablábamos, es como, o sea, todo maestro necesita maestros, todo terapeuta necesita terapeutas y todo coach necesita coaches y total. mentores. Sí, Cuando has llegado a ese momento de saber que nunca vas a terminar de transmutarlo todo, ahí es cuando yo creo que ya hay una maestría, porque ya sabes que, que no vas a acabar nunca, pero que ya has recorrido mucho camino, ¿no? Entonces yo creo que esa sí. parte es muy importante, ¿no? De traerla. Y con eso me encantaría que hablaras sobre esta invitación que vas a hacer en estos días. Sí, bueno, este workshop es de 3 días. La primera jornada hacemos una aproximación justo de Lilith en cuanto a lo que tiene que ver con saber quién es, contextualizar también, porque hay personas que no saben nada de astrología, entonces damos todo un contexto y en realidad es todo un encendido acerca de ella, la traemos y entre todas es como un encendido de Lilith para traerla en todas estas dimensiones y para ir explorando y activando. Y ahí sí, es que con la palabra estamos conjurando entre todas, es una hoguera el primer día, desde la palabra y desde este encendido, ¿no? De nombrar para romper hechizos, ¿sí? Para romper hechizos patriarcales. Y entonces hacemos también un viajecito chamánico, una ensoñación de conexión con ella. Después del encuentro se les envía el reporte personalizado, porque en realidad lo interesante es que a cada mujer se le elabora, lo elaboro yo personalmente, un reporte personalizado de Lilith, de su Lilith natal, por arquetipo y por casa, ¿sí? Y obviamente cuando Lilith está en comunicación y siempre en el contexto de la carta, ¿sí? Eh, Importante decir que no es una carta natal, es Lilith, ¿sí? Siempre la protagonista es ella y es un reporte personalizado en donde también les envío un workbook de implementación que son prácticas de acecho personal y hay toda una sugerencia de cómo abordar el material, justo para esto, para que no sea lo leo, ¿no? Y para poder después, hay prácticas, muchas prácticas sugeridas para pasar por el cuerpo y por, ¿no? Todo esto y que no quede en una información intelectual. Y ahí, 2 semanas después, porque me parece súper clave dejar el tiempo de procesar, porque Lilith requiere una labor de procesar. 2 semanas después hacemos el segundo encuentro en el cual pasamos por el cuerpo juntas en red con prácticas de respiración y con una práctica tántrica muy potente en donde hacemos ahí como un anclaje de todo lo que movimos para justo, ¿no? Pasarlo por el cuerpo y anclar la energía. Hacemos una ensoñación de cierre, que a veces la hacemos ese día o a veces el tercer día, que es la rueda de palabra. Recién al tercer día abrimos micrófono, el tercer día sí es rueda de palabra, porque es muy potente el encuentro en círculo de Lilith y lo que, si en todos los círculos
círculos de mujeres, esto Mar, vos lo sabés, el espejeo compartido es muy potente en Lilith, es porque no estamos solas, están todas nuestras ancestras ahí y usualmente lo que estamos trabajando en muchos niveles, ¿no? Entonces, eso se siente durante el transcurso de todos los días. Estamos trabajando durante muchos niveles, entonces el último día compartimos y claro, compartimos, cada una trae a su Lilith, cada una visibiliza una historia, una ancestra o lo que Lilith la mueve y estamos ahí como espejeándonos entre todas y usualmente, como siempre, cada círculo es perfecto, lo que cada mujer trae es lo que también la otra necesita y entonces ahí es donde hacemos una labor de alquimia en un círculo de palabra que es el que da el cierre a la labor. Abrimos un círculo sagrado el primer día y lo cerramos el último día y entonces ese es el tercer día y el cierre, ¿no? Que como siempre digo, es el cierre y el inicio, porque el cierre del workshop, pero es el inicio porque Lilith, eso, abre muchas puertas. Entonces, esa es la chamba, dirían nuestras amigas de México. Que además, como siempre digo, porque viste, yo tengo esta luna en 8 y sol en 12, así que soy ese psicopompo que acompaña las profundidades y porque yo misma lo hago, más lo que me da siempre y lo que me enseña el sagrado femenino es que la labor la hacemos desde el amor, desde el cuido, desde la dulzura, desde el fuego, más también desde la suavidad. Es una labor muy femenina que hacemos, profunda, en donde hay tierra, en donde hay agua, donde también por supuesto hay fuego, es una labor muy amorosa, es una labor de mucho amor, porque a veces da miedito Lilith, por eso lo digo. Y es normal, es parte de la resistencia, pero la labor es de puro amor. Entonces ahí donde hay amor, todo lo demás se va diluyendo. Y el amor es más grande. El amor es más grande, es el amor de la madre cósmica, que nos abraza a todas, de ese sagrado femenino antiguo que llevamos todas, y es como, es tan fuerte que eso lo sostiene todo y hace que inclusive la incomodidad, inclusive el dolor pueda ser alquimizado. Por eso es una gran labor de alquimia. Es lo que como mujeres estamos llamadas, ¿no?, a hacer en esta época, transmutarlo de verdad. Y entonces es a transmutar eso, ese veneno en medicina, ¿no? Ese dolor en amor, en creatividad, en pasión, en vida, en gozo. Qué maravilla, de verdad. Así que Es que a mí me enciende, Lili. totalmente, está encantada y encendida. Y hablando de resistencias, o sea, yo se lo decía, ¿no?, a Flor al invitarla para hacer este en vivo, yo sé que es parte de mi propio proceso con Lilith, ha sido esa resistencia, ¿no? Es decir, es que a encarnarla totalmente me pongo a quemar y voy a hacer hogueras con todo el patriarcado. Entonces, Wow, sí. Y encima, no, total- además, Mark, en este momento está Venus en el inframundo, en sus últimos días todavía. totalmente. Y hay Así mucho, que mucho que crear con ese, el ciclo de Venus empezó en Leo y es un ciclo que nos trae mucha creatividad, mucha voz, mucha visibilidad, pero si no anclamos esa voz, esa visibilidad y esa creatividad en el poder que ya somos, estamos al final desgastándonos porque estamos intentando volver a entrar en un molde donde no encajamos. Entonces, total. creo que este proceso de realmente soltarnos la melena y decir todas las herramientas que necesito ya están dentro y simplemente me tengo que atrever a bucear ahí. Entonces, y ya desde ahí viene la visibilidad, desde ahí viene esa creatividad que es imparable. Entonces, Sí, y desde poder abrazar esa herida, transmutar, saber que si la herida permanece en el inconsciente, si permanece oculta como Lilith, o sea, no es bueno para nosotras, porque nos castramos. Es como estar amputando una parte nuestra. Y entonces es como abrazar a Lilith, abrazar esa herida, verla, mirarla, sacarla al solcito, hacerle un amorcito, ¿no? Que pueda cicatrizar. No es lo mismo andar por la vida con una herida abierta
sangrando y tapada encima, toda podrida, porque no la quiero ver y ando chorreando, ¿no? Y me manejo así por la vida, que tener una cicatriz, ¿no? Que tener una herida en donde ya hay un proceso de cicatrización, ¿no? En donde, y por eso la labor con la herida es esencial, porque todas y todos tenemos heridas. Entonces, en la medida que no las pongamos en luz y en conciencia, vamos a seguir eligiendo desde la herida inconscientemente. Y ahí es donde nos traemos esos espejos de dolor, de bloqueo, en donde los vínculos no funcionan, no prosperan, o en donde la abundancia, o en donde, ¿no?, nos procrastinamos, o sea, cada uno en el área de la vida, ¿no?, donde sea. Y justo estamos en este momento para hacer la labor, porque es el momento de la tierra y del cielo que nos pide, vamos, ¿no? Ya es tiempo de soltar algunas cosas para ir alineándonos cada vez más a nuestro Dharma, a lo que venimos a hacer, cada vez más livianas, ¿no? Y si bien, como vos decís, ¿no? Esto es una labor en espirales, que es como mientras estamos acá, seguimos trascendiendo. Sí, es bueno saber que estamos en un momento planetario muy potente, en donde está todo muy disponible para liberarnos más. Es una energía muy disponible para pasar a otro nivel, ¿no? Por lo menos algunas materias ya ir pasándolas y pasar a otro nivel de verdad. Nos merecemos ya estar en otro nivel, ¿no? Y soltando. Y siento que la energía del año pasado, de este, es muy de transición, justo para seguir, ¿no? Soltando, para habilitarnos cada vez más a lo nuevo, a lo que ya la vida nos pide, esa nueva versión de nosotras mismas, que es en realidad lo que ya somos, como vos decís. Que me encantó esto de Rumi, ¿no? Es ya como soltar, en realidad se trata de soltar, ¿no? Es muy tántrico eso también. Es que sí, sí, todo está dentro y la carta natal al final simplemente nos muestra algo también que está dentro, no nos condiciona ni nos determina qué es lo que va a pasar en mi vida, sino es como este es el portal que te muestra el potencial que ya eres. Es que no hay que ir a ningún lugar para conseguirlo. Sí que es soltar esas capas, ¿no? Con el ciclo de Venus es igual, es Sí. de quitarnos capas con Inanna y realmente en ese proceso de recordar, transitar los miedos, las heridas, los dolores, es Es parte de, parte. es Y parte de. aprender, yo siempre digo, ¿no? Es soltar y aprender a ver qué botones tenemos que tocar para encendernos también. Porque este avatar que somos tan perfecto, somos una maquinaria tan perfecta y usamos un porcentaje tan pequeño, ¿no? Entonces es la liberación y la suelta y después el encendido. Es el encendido, de decir, bueno, ¿qué tengo que tocar en esta nave alucinante que soy para activar todo mi potencial y para estar acá en plenitud con todas las luces encendidas, ¿no? Viviendo la experiencia, pero encendida, eso, no Sentida. apagada, Me encanta, encendida. me encanta, me encanta. Así que si queréis encender el fuego, ahí tenéis esa invitación y un placer, de verdad, Flor, por echar este ratito, además con Lilith. Yo creo que aquí se abren portales de posibilidad en este momento y muchas gracias a todas las que nos han estado acompañando, ¿no? Por escuchar y por hacer esa alquimia interna. Y nada, ya nos vemos en otro momentito. Un besito a todas. No sé si te gustaría decir algo para culminar. Gracias, Sí. gracias, gracias y confiemos en nosotras mismas cada vez más. Eso, gracias, gracias por tu fuego maravilloso y por este espacio. Gracias. Gracias a ti.